Amén. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la Reina Valera contemporánea dice: así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Gracias, Padre, por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos. Ayúdanos, Padre, a asimilar tu palabra. Padre, afínanos en este día, que salgamos de aquí edificados, arrepentidos, que salgamos de aquí alineados con tu Espíritu Santo, con tu palabra, listos para obedecer, Señor, y estar ejecutando el mandato de la gran comisión, viviendo en obediencia a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En este día comenzamos a hablar acerca de profecías mesiánicas. Y cuando se habla de profecías mesiánicas, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y si hay un profeta que es mesiánico, en otras palabras, que habla mucho del Mesías que habría de venir, es Zacarías. El nombre Zacarías significa aquel de quien Jehová tiene memoria, aquel de quien Dios tiene memoria. Zacarías ministró entre los años 520 antes de Cristo al 475 antes de Cristo. Este profeta fue contemporáneo del profeta Ageo, o sea, cuando Ageo terminaba, ahí comenzaba Zacarías. Se conocieron, eran contemporáneos. Y ambos son profetas de post-exílico. ¿Qué quiere decir eso? El profeta Jeremías, Dios lo usó para profetizar que los judíos estarían cautivos en Babilonia 70 años. Y Dios cumplió su palabra, estuvieron cautivos 70 años. Pero cuando ya se estaban cumpliendo aquellos 70 años, Dios comenzó a inquietar y a levantar profetas como Daniel, que en el capítulo 9, 10 de su libro habla de que comenzó a ayunar y a orar para pedirle a Dios, bueno, háblame, ¿cuándo es que se cumple esto? Y Dios le habló. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, comenzaron a regresar del exilio y a volver a Jerusalén. Pero descubren que la ciudad está en una condición terrible, caótica, estaba destruida, el templo había sido destruido también, y entonces hay que enfrentarse a la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo y por ende la restauración de la adoración. Para eso Dios levantó a Zacarías, a Ageo y levantó también a otros tantos. Por eso quiero que vea la conexión que hay entre Ageo y Zacarías y el contenido tan profundo de Zacarías en términos mesiánicos. Quiero que vaya conmigo a Ageo capítulo 2, que está ahí a la derecha de Zacarías. Ageo capítulo 2, y veamos desde el verso 3 hasta el verso 9, cosas muy interesantes que inclusive algunos no entienden todavía. Espero que usted lo logre entender en este día, porque si entiende eso, va a lograr entender una buena parte de las conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en términos proféticos, en términos de señalización del Mesías. Ageo capítulo 2, desde el versículo 3 dice: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate pues ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra de Jehová de los ejércitos: mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo.
Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado, el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Les digo yo, el Señor de los ejércitos: mía es la plata y el oro son míos. Al final, la gloria de esta casa, oiga esto, será mayor que la primera, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra de Jehová de los ejércitos. ¿De qué está hablando? Note que dije Zacarías y Ageo son profetas post-exílicos, lo que quiere decir que ellos Dios los levanta después que comienzan a regresar los judíos a Jerusalén, y esto está ocurriendo unos 400 y pico de años antes de la aparición del Señor Jesucristo, el Mesías. La primera casa o el primer templo es inaugurado por el rey Salomón, y cuando es inaugurado, escúcheme bien, descendió fuego del cielo, consumió los holocaustos, el pueblo vio con sus ojos una manifestación gloriosa y sobrenatural de la gloria del Señor. Aquella casa era una casa hecha en oro, en piedras preciosas, con unos detalles determinantes, inigualables. El templo que están restaurando, que sería en este caso la siguiente casa, no se parece en gloria, en esplendor al primer templo, y por eso Dios les dice en el versículo 3: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? O sea, el templo que acababan de reconstruir no se parecía en gloria al templo anterior. Pero Dios profetiza y le dice: pero la gloria de esta casa, la gloria final, la gloria postrera, será mayor que la primera. Ahora quiero que tomen en cuenta esto. En el primer templo, la Shekinah de Dios descendió literalmente. Ellos la vieron con sus ojos. La gloria de Dios se manifestó. Descendió fuego, consumió el holocausto. Cosas sobrenaturales ante los ojos de millones de personas que estaban allí observando en ese día. Pero cuando inauguran esta nueva casa, nada de eso ocurre. No hay nada de eso. No hay tanto esplendor. Pero ¿cómo entonces Dios dice: la gloria postrera, la gloria final de esta casa será mayor que la primera? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo conectar esto también con el Nuevo Testamento? Y es aquí que quiero que le preste más atención. Nota que el versículo 7 está diciendo algo. El verso 7 de Zacarías capítulo 2: haré temblar todas las naciones. ¿Y qué? ¿Y vendrá quién? El deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? ¿Quién es el deseado? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, listen to me, escúchame. Hay una conexión entre ese templo que acaban de inaugurar, que acaban de reconstruir, y el Señor Jesucristo. ¿Por qué y a qué se refiere Dios cuando anuncia que la gloria final de aquel templo sería mayor que la primera? Tendría más esplendor. Bueno, por la razón siguiente. Y esto es bueno si conoces judíos, si tú tratas con judíos, presta la atención, porque esto te va a ayudar a demostrarle a ellos quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. En el primer templo es verdad que descendió la Shekinah, descendió fuego, literal, lo vieron. Pero en el segundo templo, escúchame bien, Dios mismo encarnado
fue presentado, caminó, ministró, lanzó su ministerio. Él mismo entró al templo que los griegos habían destruido posteriormente y tardaron 46 años en restaurarlo. Y él entraba y salía a ese templo literalmente siendo Dios encarnado. Por eso la gloria postrera, la gloria final de aquella casa es mayor que la gloria que tuvo el templo antiguo testamentario. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Se lo va a dar fuerte al Señor de verdad. Aleluya. Una de las cosas que tiene que aprender y tomar en cuenta, todo lo que es el Nuevo Testamento es más glorioso que todo lo que es el Antiguo Testamento. La gloria postrera, la gloria final de aquella casa, aquel templo, es más grande, porque el grande de los grandes vino literalmente, encarnado, caminó allí, hizo milagros allí, sacó a los ladrones del templo. Él mismo se mostró literalmente delante de la gente. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Aleluya. Yo sé que alguien dirá, ok, pastor, ¿por qué tiene eso que ver con Zacarías? Bueno, te dije que Zacarías es entonces de los profetas mesiánicos uno de los más mesiánicos, probablemente el que más. Quiero que veas cómo una y otra vez esto se da. Por ejemplo, acompáñame a ver en Zacarías capítulo 3 versículo 8 cómo comienza Zacarías a anunciar al Mesías. Zacarías capítulo 3 verso 8 dice: así que escúchenme bien, Josué, como sumo sacerdote que eres, lo mismo que tus amigos que se sientan delante de ti y que son una señal prodigiosa. Voy a hacer que venga mi siervo, ¿quién? Yo traigo a mi siervo. ¿Quién es ese siervo? El renuevo. En hebreo es el Shemat. El renuevo. Esa es una profecía mesiánica acerca de Jesucristo. Aquel que es un nuevo brote. Es un nuevo comienzo, un comienzo totalmente nuevo que va a dejar atrás todas esas cosas enmohecidas, todas esas cosas sin sentido. Y Él es el que le da sentido, porque Él es el que le da realmente sentido a la vida, a las cosas, a la existencia misma. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Aleluya. El capítulo 6, versículo 12, ahí mismo de Zacarías. Zacarías capítulo 6, versículo 12, nuevamente profetiza acerca del Shemat o el renuevo y le dice, y dile, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, este es el renuevo, cuyo nombre es, este es el hombre cuyo nombre es el renuevo, porque de sus raíces saldrán, ¿qué? Renuevos. Será él quien edifique el templo del Señor, el templo de Jehová. Y esta profecía es parte de una gran controversia entre los judíos, porque si usted va a Israel, va a ver el instituto del templo, y en el instituto del templo le muestran a ustedes la ropa que habrá de usar el sumo sacerdote, las ropas que habrán de usar los sacerdotes, todos los detalles, los enseres que van a usar, inclusive el altar ya del sacrificio lo tienen ahí listo, una serie de cosas. Y dicen, y nosotros ya sabemos, vamos a construir el templo, el tercer templo. Pero hay un problema, hay un grupo de judíos hasídicos también que dice, no, el tercer templo es el Mesías que lo tiene que construir, porque así dice la profecía. Y esto es lo que está diciendo Zacarías. ¿Y edificará quién? ¿El templo de quién? Ojo con eso. El Mesías, el renuevo, está diciendo la profecía, edificará el templo. Y uno de los graves escollos que tiene Israel en este momento es que el lugar donde se supone que construyan el templo está ocupado por un templo musulmán que ellos consideran el segundo o tercer lugar de más importancia
entre los musulmanes, lugar súper sagrado para ellos. Pero dice esta palabra, que el renuevo que es Jesucristo, que renueva a la gente, que los hace nuevo, Él va a reedificar, va a construir el templo. Y ese renuevo yo estoy seguro que ha obrado y está obrando en tu vida, renovando tu vida, haciéndote una nueva criatura, convirtiéndote a Él, bendito el nombre del Señor. Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 13, hay otra profecía donde aparece el renuevo como sacerdote y rey. Dice, Él edificará el templo y Él llevará ¿qué? Gloria, y se sentará y dominará en su... ¿Quiénes son los que se sientan en trono? Los reyes. Está hablando de que Él es el rey de Israel. Si usted ve el Evangelio según San Juan, cuando uno de los que fue reclutado como discípulo de Jesucristo, cuando Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, creíste, y él dice, tú eres el rey de Israel. El rey de Israel, dice el Antiguo Testamento, es Jehová. De manera que si Jesucristo es el rey de Israel, como tal, el Mesías es el rey de Israel, es el mismo Jehová, es el mismo Dios que se ha encarnado, que ha descendido acá en la tierra y que está a punto de regresar. Está a punto de regresar. Aleluya. Alguien glorifica al Señor. Aleluya. En el capítulo 11, versos 4 al 11, habla de que Él es el buen pastor. Pero no nos vamos a detener ahí porque es un poquito largo. Pero quiero que veas ahí en el capítulo 11, los versículos 12 y 13, una señal asombrosa, profética que se cumplió en Jesucristo, hablando de la traición de Judas, hablando de que Él sería vendido. Capítulo 11, versículos 12 y 13 de Zacarías, dice, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, ¿qué? Déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Y quién es el que dice eso? Jehová. Ahí dice, y dijo Jehová, me han apreciado, me han vendido por 30 monedas de plata. ¿Y a quién fue que Judas vendió por 30 monedas de plata? ¿A quién? Y aquí dice que es Jehová. ¿Vas entendiendo el asunto? El Mesías, que ya vino, es el mismo Dios del Antiguo Testamento encarnado. Ahora mira qué interesante, el capítulo 13, versículo 7, habla del sufrimiento de ese Mesías. Capítulo 13, versículo 7 de Zacarías. El versículo 7 dice, vamos, espada, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Jehová está diciendo el compañero mío. Para ser compañero de Dios, tú tienes que ser Dios mismo. No puede ser alguien más bajo. Tú tienes que estar a la estatura de Dios mismo. Ser Dios mismo. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor. ¿Y qué va a pasar? Y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Está profetizando de que el Mesías iba a sufrir, iba a pasar por momentos dolorosos, muy dolorosos, en este caso la crucifixión. Ahora quiero que veas algo muy interesante. En el capítulo 9, versículo 9, presenta otra cosa sumamente interesante acerca del Mesías. Capítulo 9, verso 9, dice aquí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Y quién es el rey de Jerusalén? El rey de Israel, Jehová. Ojo con eso. Vendrá a ti como justo y salvador, humilde
y cabalgando como sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién fue que entró a Jerusalén montado sobre un burrito, humilde, manso y humilde de corazón? Para que lo vea, Mateo 21, 5. Mateo capítulo 21, versículo 5. Mira lo que está diciéndonos. Mateo capítulo 21, versículo 5. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Está hablando de Jesucristo. ¿Alguien glorifica al Señor ahí donde está? Ahora yo sé que usted dirá, ok, pastor, todo eso, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Sí, ya nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor y nosotros le servimos, pero ¿tiene el libro de Zacarías algo que nos hable a nosotros hoy en día? Bueno, esa es la parte que estoy reservando precisamente para el cierre de todo esto. Quiero que veas algunas cosas que está planteando el capítulo 14 de Zacarías, a las que tú y yo debíamos estar pendientes todos los días. Zacarías 14, desde el verso 1, mira lo que está diciendo. Dice, he aquí, el día de quién, el día de quién, ojo con esto, de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, verso 2, porque yo reuniré a ¿qué? A todas las naciones. ¿Para qué? Para combatir contra quién. Ojo con esto, subráyalo en tu mente. ¿Para combatir contra quién? Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá ¿quién? Jehová. ¿Y qué va a hacer? Y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4, ojo acá. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice que Dios mismo va a reunir a las naciones para pelear contra Jerusalén. Ante nuestras narices eso ha comenzado a cumplirse, y por eso es la insistencia en este día de esta palabra. El centro de todo lo que en este día queremos predicar está aquí. Tú enciendes el televisor cualquier día, hoy enciende la radio o buscas noticias, y una de las noticias que te va a aparecer en tus narices, in your face, como dicen por ahí, Israel mató a qué sé yo cuántos palestinos. Israel está acusado de ser un genocida. Han matado a qué sé yo cuántos mil palestinos, y todos los días aparece esa noticia. Y esa noticia lo que está haciendo es que la enervación, el encono, el enojo internacional contra Israel crezca cada vez más, y se haya levantado un rechazo cada vez más marcado contra Israel. O sea, hasta hace unos años Israel era muy amado entre las naciones. De repente, ahora la mayor parte del mundo, por lo que sale en los diarios, en los telediarios, en las redes sociales, en la radio, Israel está siendo aborrecido, rechazado, y ese encono, ese enojo colectivo está creciendo de tal manera que un día, muy pronto, se va a cumplir lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Zacarías 14? Por favor, allá arriba. Porque yo reuniré ¿a quién? A todas las naciones para combatir contra ¿quién? Alguien dirá, pero pastor, eso no pasó ya. No, eso no ha pasado nunca. O sea,
el encono, el enojo colectivo del mundo entero contra Israel, aún los creyentes cristianos. Yo estoy oyendo cristianos evangélicos hablando de una manera que yo estoy asombrado y digo, bueno, compadre. Yo quiero plantearte y recordarte, porque no es nuevo, lo he dicho acá muchas veces. Número uno, no te pongas a hablar lo que no entiendes. No te pongas a maldecir y hablar en contra de Israel. Mejor ora para que Dios traiga paz a la región, como dice el libro de los Salmos. No aupamos, no apoyamos el pecado de Israel. Israel está en una situación muy difícil y compleja por haber rechazado a su Mesías. Y por eso ellos, cuando lo estaban crucificando en la cruz, una de las cosas que dijeron los judíos, después que Pilato le decía, pero este es un justo, yo no encuentro maldad en él. Ellos dijeron, crucifícalo. Y él les ofreció un criminal llamado Barrabás. Y ellos dijeron, no, 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 no. Queremos a Barrabás. Él estaba diciendo, pero este es justo, Barrabás es un ladrón. No, 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 nosotros queremos a Barrabás. Y luego dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A partir de allí Israel ha vivido una situación tormentosa que no ha parado. Casi intermitentemente ha sido una persecución contra Israel, lo que le llaman el antisemitismo, lo que le llaman algunos el antisionismo, etcétera, etcétera. O sea, un odio contra Israel. Los verdaderos creyentes nos enseñaron a amar a Israel, amar a Israel. Pero en estos últimos tiempos proféticos la profecía tiene que cumplirse. Y Dios ha dicho, voy a hacer que las naciones se reúnan y combatan contra Jerusalén, entiéndase Israel, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado. Ante nuestras narices está comenzando a cumplir esta profecía. En cualquier momento, escúchame bien, en estos días debe reunirse las Naciones Unidas por mandato que hay. En este momento aquí están evitando darle entrada a las autoridades de los palestinos porque temen que la Asamblea General de Naciones Unidas se apruebe algo y se consolide la aprobación oficial del Estado palestino, lo cual iría en contra de Israel. Y hay jugadas políticas detrás de eso, que no es lo que nosotros queremos contextualizar. Lo que te quiero decir, eso va a ir creciendo. En otras palabras, acrecentándose más y más el rechazo, el enojo contra Israel, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha profetizado. Mi abuela decía que más claro de ahí no canta un gallo. ¿Lo entiende? O sea, está claro, se puede ver, tú lo puedes palpar, lo puedes escuchar a diario, al leer los diarios, al ver la televisión. Dios lo que te está diciendo es, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo el Mesías viene. Alguien glorifica al Señor. Otra señal a la que debemos prestarle atención. Nunca como antes, nunca como ahora, se había presentado una avalancha tan grande de judíos que se están convirtiendo a Cristo. Que Jesucristo se le está revelando en sueño, que está trabajando con ellos, que se están convirtiendo, que allá mismo en Israel hay una cantidad, hermano, incuantificable de judíos que están calladitos, a los que el Señor se le ha revelado, y muchos están calladitos y no dicen nada, porque si hablan algo lo desheredan, lo sacan, lo desconsideran. Están como los musulmanes que a los que Jesucristo se les ha revelado, que la familia lo deshereda, hasta lo matan. Así mismo están haciendo de alguna manera los judíos con aquellos que se convierten a Cristo, porque están rebelados contra Jesucristo, pero Él está salvando, Él está teniendo misericordia. Y lo que va a pasar, para cerrar con broche de oro, es lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué va a pasar cuando Israel se vea, escúchame bien,
porque pronto se va a desatar que va a aparecer el anticristo, aquel que se opone, pero se hace pasar por Cristo. Se opone a Cristo y se va a hacer pasar por Cristo. El primero que lo va a aceptar es Israel y lo va a adorar y lo va a aceptar. Pero él se le va a revelar, porque cuando ellos vean que él no es el verdadero Mesías, él le va a caer encima. Y dice la Biblia, no tenemos el tiempo en este momento, pero el mismo libro de Zacarías dice que casi los va a exterminar a todos los judíos. Cuando casi los esté exterminando a todos, mira lo que va a pasar. Zacarías 12:10. Después que rechazaron al Mesías y están a punto de ser exterminados, mira lo que pasa. Derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, que espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Y qué? Y llorarán como se llora por hijo, ¿qué? Unigénito. El unigénito del Padre, ¿quién es? Jesucristo. ¿Alguien lo dice? Jesucristo. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, el Padre Celestial va a derramar espíritu de gracia. ¿Por medio de quién viene la gracia? El profeta a través del Evangelio de Juan dice que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. La gracia lo que hace es que todo el que no califica, que ha sido rechazado por la ley y por todo, la gracia dice, aunque yo sé que ustedes son desechados, no califican, pero a mí me place abrirle las puertas para que todo aquel que cree en mi Hijo sea salvo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dáselo más fuerte si es para el Señor. Aleluya. Aunque Israel ha rechazado a Jesús de plano y hasta lo maldicen, lo aborrecen y matan a aquel que confiesa a Jesucristo entre ellos, Dios es tan bueno que va a derramar espíritu de gracia para salvar a un remanente. Y va a hacer que ese día se aflijan y se conviertan al Señor. Y entonces el Señor va a descender, ayudarlos. Y Zacarías capítulo 14 versículo 4, mira lo que dice finalmente. Zacarías capítulo 14 versículo 4 está anunciando la venida del Señor. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Después que haya acabado con los ejércitos de naciones que estaban aniquilando a Israel, extirpando a Israel de sobre la faz de la tierra, Israel se va a humillar y va a clamar y va a pedir perdón y va a decir, nos arrepentimos, tú eres el Mesías, Jesús, tú eres el Mesías, Yeshua, tú eres el Mesías. Y Él va a tener misericordia. Y va a pasar esto, se van a firmar los pies, sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bendito el nombre del Señor. El versículo anterior dice, el verso 3, ¿quién es el que vendrá? Después de esto, versículo 3, saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. Ahora, ¿quién es el que viene? ¿Jehová o Jesucristo? Una y otra vez podemos ver que lo que se atribuye a Jehová en el Antiguo Testamento se le atribuye a Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Mesías prometido sobre quien debemos poner nuestros ojos. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos míos, en este tiempo final pongamos nuestros ojos en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Es en Jesús que hay salvación y vida eterna. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Él es el único camino de salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. Aún los judíos que van a ser salvos es a través de Jesucristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Y algo de lo que dice Zacarías 12:10 es: mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10, por favor, allá arriba. ¿A quién fue que traspasaron en la cruz del Calvario con clavos? ¿A quién? Entonces, ¿a quién dice ahí que van a mirar? A Jesucristo. Y una vez más te dice la palabra: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Te atreves a decírselo a la persona que está a tu lado? Pongamos nuestros ojos en Jesús y reafirmemos nuestra fe en Él, porque Él es el único que salva. En Él hay salvación y hay vida eterna. Iglesia de Jesucristo, pon tus ojos en Jesús. Aquel que cuando entró en el templo de Herodes, hizo que la gloria de aquella casa fuera mayor que la gloria que tenía el primer templo de los tiempos de Salomón. ¿Sabe por qué fue mayor? Por su sola presencia. Y ese que vino la primera vez como un siervo sufriente, ahora viene como un rey glorioso. Viene a reinar y viene con sus santos y millares. Aleluya. Viene con su iglesia. Viene a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Quiero que te pongas de pie allí donde estás. Y en esta hora prepara tu corazón también para tomar la Santa Cena. Termino donde comencé, capítulo 1, verso 3 de Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. En otras palabras, arrepiéntanse y yo voy a estar cerca de ustedes. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de humillarnos delante de Dios. Hoy es día para venir delante del Señor y decirle: sin ti nada soy. Yo te necesito, porque sé que con mi propia justicia no me podré salvar. Por más cosas buenas que haga, eso no me podrá salvar. Pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Hoy es día de salvación y vida eterna. Hoy te llama el Señor. Y si hay alguien aquí que no es salvo todavía, alguien que sabe que Dios le ha traído, pero todavía no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha convertido a Cristo, te invito a pasar aquí al frente. Danos la oportunidad de orar por ti, para que el Señor te salve y te tenga misericordia. Si hay alguien así a su lado, ayúdele a pasar. Mientras el resto se humilla, nos humillamos delante de Dios, nos arrepentimos y reafirmamos nuestra fe en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias te damos. Hemos hablado tu palabra de vida, tu palabra gloriosa. Hemos señalado que solamente en tu Hijo Jesucristo hay salvación y vida eterna. Hemos enseñado en este día, Señor, que la gloria postrera de aquella casa que fue restaurada fue más grande por la presencia de tu Hijo, el enviado, que llegó, que ministró, que desarrolló su ministerio tocando esa casa, moviéndose en esa casa personalmente, siendo tú mismo encarnado. Hemos hablado en este día de que Zacarías es uno de los profetas más mesiánicos, que anuncia la venida del Mesías como siervo sufriente y tu venida como Rey glorioso. Hemos hablado en este día tu palabra que anuncia lo que habrá de ocurrir pronto con Israel, en donde tú por tu gracia y misericordia intervendrás para salvar a ese pueblo que se humillará finalmente delante del verdadero Mesías
y reconocerá a Jesucristo como su Rey y Señor y Salvador. Ahora prepara nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, por toda pecaminosidad, toda ligereza nuestra, toda falta nuestra. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús. Límpianos y ayúdanos a cada día estar atentos, preparados para tu venida. Y mientras tú llegas, Señor, estar haciendo lo que te agrada a ti, Señor mío. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.